a pleno antes de la cena de la Antes del asado y el libro. Antes del asado y el libro. Ahora vamos a hablar del libro, pero antes, porque capaz que el libro da para un poco profundizar, otro poco también ver la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Digo, y lo circense del asunto. Pero antes me parece que hay que escuchar algo más serio, que es Carlos Presti, ministro de Defensa, teniente general, justificando o tratando de explicar el tema de los suicidios, que ustedes saben, entre Fuerzas Armadas y de Seguridad, ya son 4 en los últimos días, y bueno, lo trataba de explicar. Después habló de los salarios. Bueno, escuchemos al ministro de Defensa, al primer ministro de Defensa militar de la democracia, ¿no? Inmediata a la prevención, para evitar que esto vuelva a suceder. Uno de ellos se ahorcó, ¿no? Así es. Se ahorcó. Sí. Y lo que más preocupó fue el custodio presidencial, digo, el granadero, que dentro de la Quinta de Olivos se vuela la cabeza. Es un hecho lamentable que a nosotros nos causa mucha tristeza y, como te digo, hemos activado todos los protocolos para que no vuelva a suceder. ¿Qué problemas tenía? ¿Tenía problemas de juego? Dice. Algunos puede ser que haya tenido algún problema de juego. Y debía mucho algunas cuestiones también propias también de la situación que viven de pospandemia, sí, de depresión también. Sí. Son esas situaciones que realmente nos afectan, sí, y nos preocupan. Hablemos de los salarios, porque sí, últimamente, mucha gente militar de distintas fuerzas me comentan, estamos muy preocupados por los salarios. Salario promedio no llega a 1 millón de pesos, 800. Sí. No podemos pretender tener salarios adecuados cuando el país viene a ser un país empobrecido, con décadas de desinversión, un país cuya economía no funcionaba. Recién ahora se ha producido un quiebre y estamos teniendo un país normal, procedimentalmente funcionando, con una economía que se está fortaleciendo. El tema de los salarios es histórico, no es de ahora, es de décadas. Bueno, allí estaba Carlos Presti, ¿no? El tema de los salarios es histórico, no es de ahora, es de décadas. Es falso eso. Es falso. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sobre todo durante el gobierno de Cristina Kirchner, hubo una recomposición salarial muy clara. Digamos, estos mismos que dicen que en realidad el kirchnerismo odia a las Fuerzas Armadas y todo esto, esconden que en realidad el kirchnerismo fue el que más hizo para que haya una reconciliación real entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Por un lado, porque las políticas de memoria, verdad y justicia hicieron que los que tenían una responsabilidad en el genocidio estén presos, o al menos avanzaran en esto, ¿no? Esto por un lado. Entonces, el fin de la impunidad separa paja de trigo, básicamente. Segundo, les dio dignidad en términos de salarios. Estas dos cosas, bueno, son un aporte sustancial que la derecha niega siempre, pero sucedió y uno lo podía ver claramente. Digo, yo vi en la inundación de La Plata. Inundación de La Plata, tema terrible pandemia, inundación, como pibes de la Cámpora o de Colina o de, no sé, alguno de los movimientos, se pasaban bolsas con milicos de la misma edad y pibes que con los que departían muy tranquilamente, muy amigablemente. Eso en otro momento no hubiese sucedido, no hubiese pasado. Tiene que ver con justamente lo contrario de lo que Presti y los que lo han puesto ahí dicen, ¿no? Me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque después vamos de vuelta, cuando vos pones a las fuerzas de seguridad a reprimir al pueblo y todo esto, empieza a pasar lo mismo que ya pasó trágicamente. Bueno, por ahora, por suerte, todavía no trágicamente, pero cuéntenselo a Pablo Grillo, cuéntenselo a la familia de Santiago Maldonado o a la de Rafael Nahuel o a tantos otros, ¿no? Baja una línea, ustedes saben, ¿no? Es una estructura disciplinaria, jerárquica, que no permite ningún tipo de agremiación, pero digo, baja una línea, que es el salario es muchachos. En tiempo de crisis se pagan malos salarios y nosotros no tenemos por qué reprocharlo. Compramos F-16, pero a usted le pagamos el es un discurso fuerte hacia la, entre comillas, familia castrense o familia militar, donde hay diversos movimientos, no sé si sindicales es la palabra, pero que empiezan a agruparse en reclamo de mejoras y también, obviamente, en protesta porque lo que es la obra social, la IOFA está funcionando muy, pero muy mal, desfinanciada como está. Ahora creo que Presti, ayer lo comentábamos, prometió una auditoría, los mismos que la quebraron la van a auditar ahora, ¿no? Si querés escuchemos. Parece San Lorenzo, IOFA. Sí. Claro.
Claro, totalmente. Es la misma, más o menos la misma lógica. Si querés, escuchemos a Presti hablando de la nueva obra social. A ver. Vamos a presentar una nueva obra social para las Fuerzas Armadas, con el ejercicio de una presidencia de un militar también a cargo. Sí necesitamos el expertise de todos aquellos especialistas de salud que van a estar ocupando posiciones dentro de esta obra social. Venimos trabajándolo ya hace más de 10 días con el jefe de gabinete, con Adorni, lo venimos trabajando con el Ministerio de Economía también, con Caputo, y con el Ministerio de Seguridad también, con Monteoliva. Porque usted debe saber que en la familia militar se sufre mucho ese tema, ¿no? Remedios, atención médica que no llega, ¿no? Totalmente, y como te digo, como lo vivo también personalmente con mi grupo familiar, así que lo conozco perfectamente. Pero le quiero transmitir la certeza a toda la familia militar, a todos los oficiales, suboficiales, soldados, a sus familias, al personal tanto en actividad como retiro, que tengo la certeza que la solución que voy a presentar en el día de mañana al jefe de gabinete va a ser exitosa. Sí. Bueno, ahí está, ¿no? Claro, es medio difícil ahora, pues la narrativa es, yo soy uno de ustedes, yo lo vivo, digo, bueno, te va a ajustar igual, quédate tranquilo, querido teniente que nos estás escuchando, te va a ajustar igual, porque está claro que ese es el mandato. En otro momento, son varios los fragmentos, porque la verdad que habló de cosas todas muy trascendentes, habló de su padre, ¿no? Procesado, imputado por causas de delitos de lesa humanidad. Condenado, creo. Condenado, efectivamente, sí, claro. O sea, su padre era un genocida. Vamos a escuchar a Presti y lo que dice. Vieron enchastrar a su padre, ¿no? Sí, yo en esa época, yo en esa época tenía 8 o 9 años, era muy chico, ella está fallecido hace muchos años, así que yo vengo a hacerme cargo, obviamente, de mis responsabilidades como teniente general, ex jefe del ejército argentino y ministro de Defensa. ¿Le duele cuando escucha que a su papá le dicen que era un genocida? Es una cuestión tal vez familiar que pues, puede llegar a molestarme, pero lo tomo como parte también de nuestra historia. Yo, como te digo, pienso en el presente y pienso en el futuro. Bien, ahí estaba entonces, ¿no? Hablando de Roque Presti, que murió impune, ¿eh? Yo estaba chequeando por las dudas. ¿No fue condenado? Sí, no. Murió impune, por supuesto había reconocido secuestros incluso, sí. Pero bueno, la impunidad biológica también existe, ¿no? Como Blaquier. Efectivamente. Bueno, esto me da pie para contar que le han dado la domiciliaria, ¿no? La condicional, ¿no? ¿Qué domiciliaria? La libertad condicional, entiendo, a Eduardo Kalinek, un médico que era el que chequeaba, entre otras cosas, digamos, ¿no? Cuánto más había que torturar o no a la gente en la época de la dictadura cívico-militar. Algunos lo conocerán porque una de sus hijas es integrante de Historias Desobedientes, ¿no? Este colectivo de hijos de represores o genocidas que han tomado distancia de ese pasado de horror. Y bueno, Kalinek le han dado han resuelto el Poder Judicial que puede recuperar su libertad ambulatoria a pesar de haber cometido crímenes de lesa humanidad, digamos, ¿no? A mí me parece realmente muy grave, se da en el marco del fin de año, las fiestas, sí. El antecedente es gravísimo, uno más de los que se vienen dando últimamente. Creo que después vamos a tratar de tener una entrevista en relación a este tema. Andrés Gil Domínguez charlaba con los chicos más temprano acerca de esta situación también, ¿no? Por supuesto, repudiable. Vamos a escuchar a Sandra Petovelo hablando de gente repudiable, la ministra de Capital Humano, la que, ¿se acuerdan ustedes? La que escondía la comida, ¿no? Que estaba a punto de pudrirse y no la repartía. ¿Qué otro apelativo puede haber para algo como eso? Dijo varias cosas, bueno, resaltó que se bajó la pobreza del 54% al 27%, se ve que está caminando un poco a la calle, y sobre todo también no recuerda que ese 54% se lo propinó a la sociedad argentina Milei, porque hizo una devaluación en los 2 primeros meses que llevó la inflación a tener 25 el primer mes y 20% de inflación el segundo mes. Oigamos entonces a la ministra de Capital Humano.
tenemos que proteger el trabajo. Sin embargo, dicen que se van a quitar todos los derechos, que la gente va a trabajar 12, 13, 14 horas, la van a explotar, la van a precarizar, que se termina el derecho a enfermarse, que se termina el derecho a la indemnización, que la gente, los empresarios van a echar barato, qué sé yo, todas cosas que vengo escuchando, ¿no? Bueno, por eso lo decían antes de leer la ley, porque no la habían leído y decían lo mismo. Entonces, no sé, por ahí todavía no la leyeron. Pero lo van a seguir diciendo cuando la lean. Exactamente. Seguramente. Por eso, Obvio. digo, no hay que hacer caso a relatos. Sí. Digo, lo importante es conocer la letra de la ley y saber que lo que propicia no es quitarle derechos a la gente, no está en nuestro espíritu, sino todo lo contrario. Es que la gente tenga trabajo y que esté protegida. Bien, ahí estaba entonces Sandra Petovelo. Tanto Sandra Petovelo como Carlos Presti y otros, todos los ministros y Martín Menem y algunos otros funcionarios estuvieron en el asado de Olivos, ese asado en el que Javier Milei les agradeció y bueno, hablaron un poco de lo que se viene. Antes había habido una mesa política en la que no estuvo Milei, estuvo Manuel Adorni, en la que bueno, se habló de cómo van a estar llevando el año legislativo y sobre todo lo que queda, digo, porque recordemos que el viernes buscan aprobar el presupuesto, ¿no? Bueno, en el asado les regaló este libro, Defendiendo lo Indefendible, de Walter Block, libro que, como bien decías vos, es de 1976, y lo que tiene como tesis es que hay algunas actividades que realizan los privados en las que el Estado no debería meterse: proxenetismo, tráfico de drogas, estafa, ¿no? Yo me río para no llorar. Ahí lo que mencionábamos, ¿no? El delito en sí mismo, la conducta en sí, esto va directamente a la filosofía del derecho. No tiene consistencia ontológica. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay delitos naturales. Los delitos son absolutamente reprochables, como el mismísimo incesto, que fue el primer límite tribal al grupo social. Son aberrantes justamente porque la sociedad lo considera tal. Entonces lo que parece una discusión onanista justamente termina siendo fundamental para discutir con este tipo de argumentos totalmente extremistas y que nos han llevado al extremo por ser obscenos, por ser desembosados. Es decir, ¿para qué queremos el Estado? Parece ser que es como una reformulación del Estado gendarme. El Estado solamente sirve para proteger la propiedad y determinada propiedad, no toda la propiedad. Después, es la liberalización absoluta de de todo tipo de pasiones, no sé cómo mencionarlo. Sí, a ver, creo que de las fuerzas más antisociales, ¿no? Porque si todo es destructivas, claro, del individuo y de pactos individuales, ¿no? Que es un poco la propuesta del libro, no hay sociedad, no hay comunidad. No, y además podemos ir a Patricio Rey, Roberto. Que todo preso es político. Bueno, todo delito es político y eso está bien. Justamente en una sociedad totalmente despolitizada, hay que decir, a ver, esto es un delito porque hay una comunidad a la que proteger. Ya eso es político. No, pero ellos rompen la idea de comunidad. Justamente ahí me parece que es la idea base para destruir lo social. Destruyen la matriz social, destruyen cualquier idea de lo común. Claro. Mirá, lo común. Mirá esto que es interesante, ¿no? Porque digo, en una de las tantas reseñas dice, porque mezcla todo, ¿no? La prostitución, el robo, la especulación, el consumo de drogas o alguna forma de relación laboral. Por supuesto, todo lo que acabo de decir no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son situaciones completamente distintas. Dice, en cada uno de estos escenarios, si existe el consentimiento de las partes, el Estado no debe intervenir. Claro, pero decir sobre qué cosas, porque yo puedo arreglar con alguien que le vende una moto. Y es discutible, es discutible, es legal que tengan que hacer los papeles y todo eso, pero es discutible, porque decir, bueno, es un asunto entre privados, sí. Ponele. Sí. Acá es un robo también, un asunto entre privados. Una estafa. Una estafa es un asunto entre privados. El proxenetismo. Es un asunto entre privados. Claro. Y por supuesto dice otras formas de relacionamiento laboral. A mí eso me quedó resonando porque dije, y cuando mirás la justificación de la reforma laboral, es lo mismo. Es que hay dos conceptos en los que pivotean siempre. La libertad, claro, y la libertad no puede ser medida por sí sola. La libertad se mide conjuntamente con la necesidad. Si a vos te dicen la bolsa o la vida, no tenés libertad. Entonces también se apropiaron de ese concepto de lo común, y de lo común no existe. Bueno, pero de la libertad. No, los tipos
en su propuesta, digamos, en su tesis, no ven el desequilibrio de poder o las situaciones de abuso. La simetría, claro, la simetría. Un robo es una situación de abuso de alguien con más poder sobre otro. Pero además, ¿quién consiente un robo? Un robo armado, pone, ¿no? Un robo con violencia. Digo, nunca escuché un Es que estafado. Porque El esto. consentimiento dijo va por la pasividad y la inacción. En Paraguay, Milei dijo que su ídolo era Al Capone, Claro. un contrabandista, y que su modelo era el del contrabando porque evitaba lo que es el Estado. Él considera que el Estado es demoníaco, es prácticamente un ente demoníaco. Es el jefe del Estado. Ahora, Pero lo está destruyendo. Claro. Por eso los jubilados tienen que galguear, y por eso la ciencia está destruida, y por eso la industria está cada vez peor, y por eso el consumo cayó como cayó. Y por eso participa de una estafa también como Libra, porque él mismo es un asunto entre privados. Pero bueno, lo dijo, lo justificó. Ayer, ¿te acordás el audio que pasamos? Exacto. En el audio que pasamos, él dice, sabían a dónde se metían, sabían qué tipo de mercado es pero hermano, vos lo promoviste, y además vos dijiste, mentiste, pues vos dijiste en el tuit que era para fondear proyectos de pymes. Falso. Era para ayudar a tu amigo Hayden Davis y a vos. Tal vez la única lógica que entiende esta gente es la lógica de esa disimetría de poder, hasta que a él le practiquen ese tipo de estafas o... Digo, para mí es la destrucción total de lo común. Defendiendo lo indefendible se llama. Defendiendo lo libro, indefendible. De un tal Walter Block. Norteamericano, año 1976. Tesis, separa lo legal de lo moral, podemos decir. Sí. Separa lo legal de lo moral, exacto. o por lo menos esa es la búsqueda. La búsqueda. Bueno, Kelsen hizo lo mismo y sirvió para el nazismo, por eso digo, ojo con eso. Kelsen, filosofía del derecho pura. ¿El de la pirámide? Sí. Mirá, ¿qué hizo? Contame. O sea, eso me interesa. Siempre me gustó la pirámide de Kelsen. Es ideario de la Convención de Viena, del positivismo absoluto, y decía que el derecho era simple, había que poder definir el derecho con prescindencia de cualquier tipo de ideología. Se opone a los naturalistas que dicen que hay normas inmanentes, trascendentes, eternas, que rigen acá o en la China. Kelsen dice no. El sistema es un sistema de normas totalmente aséptico, de laboratorio, las normas tienen un antecedente y un consecuente y fin. Entonces, diciendo que existe la posibilidad de definir el derecho como tal cosa, está diciendo que el lenguaje está desprovisto de ideología. Por supuesto, después vienen los Freud y Lacan de la vida y lo despedazan, o cualquier tipo de ciencia social. El lenguaje, la ley es un texto, y como texto no puede estar desprovisto de cualquier... Yo eso lo digo en el libro, Roberto, en mi libro. Lindo libro para regalar en Navidad. La lucha por el derecho. Entonces, digo, ¿es esto? ¿Es posible predicar sobre un sistema de normas como el juicio de Nuremberg? ¿Falsedad o verdad? ¿De dónde viene la fuente de legitimación de las normas? Kelsen dice de la norma fundamental. ¿Y en dónde está la norma fundamental? No es la Constitución. Es una especie de norma psicótica que está por fuera del sistema y que valida todo ese sistema. La validación de las normas, justamente tiene que ver con el libro, es popular. Por eso lo que antes era un delito, como la huelga, hoy es un derecho humano fundamental. Por ahora. Exacto. Por ahora, digamos, exactamente. Un por ahora bastante grande. Por eso está politizado el derecho. Obvio. Che, qué interesante esto. Bueno, la pregunta que yo me hacía antes, ¿no? Y en relación a este libro, Milei les da a leer lo que es, obviamente, parte constitutiva de su ideología a aquellos que van a cometer con él las tropelías que venimos viendo, ¿no? Digo, trata de adoctrinarlos, al fin de cuentas de eso se trata, de adoctrinarlos. La pregunta es, ¿qué estamos leyendo nosotros, che? Pero me lo vuelvo a preguntar, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? Porque tenemos lo de Al Capone, mirá, a ver. Nosotros cuando esto creíamos que era, obviamente, consumo irónico, o creíamos que esto era una joda, o era una exasperación de un personaje casi cómico, grotesco. Lo que hoy podemos ver a 2 años vista, mirá lo importante que es saber y conocer. Cuando vos sabés y conocés, ves más. Lo que podemos ver es que estaba diciendo la verdad. Creo que lo tenemos ahí, ¿no? Escuchemos a Javier Milei. Todavía era un candidato. Nosotros no nos vamos a poder poner de acuerdo para, digamos, hacer una obra. Mirá, porque esto es lo que pasa, Fernando. Suponete lo siguiente. Supongamos que nosotros vivimos en una comunidad y hay un lago y enfrente hay otra comunidad. Y descubrimos que para hacer intercambios comerciales y vamos a vivir mejor, todos sí que podemos hacer un puente. Entonces nos ponemos de acuerdo y todos juntos hacemos una administración y hacemos un puente. Y aparece el puente y digamos que resolvimos el problema. Ok, ¿qué es lo que pasa cuando eso lo hace el sector público? ¿Sabes lo que hace? Después crea el Ministerio del Puente.
Es decir, y como entonces después no hay donde hacer tantos puentes, entonces inventa lagos para hacer puentes. Entonces crea el Ministerio de Hacer Lagos. O sea, es así. Esa es la lógica del Estado. Digamos, o sea, lo que hay que entender es que el Estado no es la solución. El Estado es la base de todos los problemas que tenemos. Y en realidad, digamos, la única política buena que podría hacer un gobierno es ir contra el Estado. Bueno, ahí está, en parte, creo que es la misma secuencia de lo de Al Capone. Pero bueno, hace una defensa objetiva de la ausencia del Estado, digamos. Hay que reconocerle que lo dijo, que lo que prometió es lo que está haciendo. Claro, yo creo que, viste que en un momento hubo una discusión alrededor de, che, lo dijo o no lo dijo. No, hay que correr esto de que el ajuste lo va a pagar la casta, bueno, está claro que no, siempre. Un sector de la sociedad escuchó lo que quería escuchar. Eso, lo que él claro, decía. pero otros, exactamente, pues digo, acá lo que está diciendo es, básicamente, que lo que está haciendo está destruyendo la ciencia y la tecnología, está destruyendo la educación. Si este eufemismo del ministerio de crear puentes, digo, solamente se lo cree él. Mira, él dijo allí en Paraguay, lo que hace el contrabando es evitar al fisco. Para mí los contrabandistas son héroes. Uno de mis grandes héroes, yo lo suelo mencionar en mis charlas, es Al Capone. Uh-huh. Bueno, esto parece una joda, ¿no? Parecía algo dicho en una sobremesa donde abundaron algunas bebidas espirituosas. No, lo dijo y estaba diciendo la verdad. Y es más, la mafiatización que hay de la economía en la Argentina, porque poco se dice, el proyecto de inocencia fiscal, claro, que está por resolverse. Es para uno de sus ídolos, es como... Es para blanquear plata que viene. Para los Al Capone de la Argentina. Todas estas actividades que él considera que son inmorales pero no ilegales, generan divisa que después hay que blanquear. Claro. Porque hoy son de origen delictivo. Pero eso es concreto. Entonces da lo mismo el que labura noche y día como güey, que el que vive de las minas, del que mata, del que roba o está fuera de la ley. Sí. ¿No? Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Las personas de bien, que somos nosotros, no Milei, la verdad que deberíamos sentirnos muy ofendidos con todo lo que ocurre. Sí. Pero además es literal, porque el financiamiento narco experto existió, no es un delirio. Llevaron un narco en la cabeza del lista. Claro. Y la gente los votó igual. Claro. Porque también digamos todo. Porque ¿no? la gente los votó. Porque Hayden Davis y firmó un acuerdo para ser asesor ad honorem. Encuentren todas las comillas del mundo y pónganselo ese ad honorem. Le paga alguna firma privada. Bueno, claro. Pero ahí tenés, digo, todo sucedió. Bueno, si estuviera Rocco Carbone acá, sí, compañero Rocco Carbone, sí, nuestro camarada de la Italia, el ítalo-argentino Rocco Carbone, filósofo él, diría que el capitalismo es un robo, ya en su origen, ¿no? El robo, obviamente, de algo que se llama plusvalía en términos económicos, y derivaría en todo lo demás. Pero ponele que eso alcanzó cierto grado de legitimación. El mundo hoy se mueve dentro de un capitalismo. Habrá un capitalismo más regido por el Estado o por el mercado. Pero acá estamos avanzando hacia el lugar donde el propio capitalismo dice, no, esto es delito. Bueno, para mí no hay nada de delito. Ni el tráfico de drogas, ni el proxenetismo, ni la trata de mujeres, ni la intoxicación del mundo, ni el envenenamiento de los ríos. Nada es delito. En tanto y en cuanto, para él el delito es que haya un Estado. Hay que ver de qué lado se pone de la mecha cada uno, ¿no? En estas cuestiones. Sí, totalmente. Ayer en Ensenada, Axel Kicillof lanzó su... en realidad hizo un acto de el movimiento Derecho al Futuro, que es vivido virtualmente como una especie de lanzamiento hacia 2027. Digo, más allá de que todo no fue dicho de este modo, pero bueno, es un poco lo que básicamente se puede ver del lanzamiento. Habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires y escuchemos algo de lo que decía. No alcanza con resistir, no alcanza solamente con cuidar, hay que darle una perspectiva de futuro, hay que darle la certeza y la convicción de que existe otro camino. Convicción de que existe otro camino y que ese camino lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores. Por eso hoy no venimos a lanzar ni una campaña electoral ni una candidatura. Hoy venimos a lanzar una nueva etapa más decidida y más potente
de construcción de una fuerza política que trascienda nuestra provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que hay una alternativa a la ultraderecha y no venimos a repetir la historia, venimos a crear futuro. Bueno, ahí estaba entonces Axel Kicillof en lanzamiento en Ensenada. ¿Eso qué es? Lanzamiento ya de la nacionalización del movimiento de Derecho al Futuro. Sí, exactamente. Fue eso, no es una candidatura ni nada por el estilo, sino, pero lo es a la vez, ¿no? Digo, obvio. Bueno. Me miraste con cara. No, te pregunto, en serio. A ver si era el lanzamiento del movimiento o era el lanzamiento. Me parece que van simultáneo una cosa. Sí, claro. Eso. Hay otro camino, era el lema, ¿no? Que podía verse en la tarima en la que estaba Axel Kicillof. Vi muchas personas allí, estuvo también Carmen Arias, la presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, y muchísimas dirigentes y dirigentas de la provincia de Buenos Aires. Es lo que parece constituir la proyección nacional de eso que yo alguna vez dije ya hace mucho y fui muy criticado, la lenta emancipación de Axel Kicillof de la figura de Cristina, ¿no? De la conducción de Cristina. Bueno, a los hechos me remito, esto es lo que está ocurriendo. No se enojen conmigo, ¿no? Cuando yo digo las cosas, porque después a veces acierto. Pasan. Sí, cuando no acierto me lo pueden decir, las veces que haga falta, pero cuando acierto también. 55 minutos pasaron de las 8, dale. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad.